Muy buenas tardes a todos y a todas los que han querido participar esta tarde y han podido hacerlo. Les agradecemos mucho estar en esta nueva versión de Liderazgo Escolar en Tiempos de Crisis. Ya vemos por el chat que tenemos a personas de muchos lugares de Chile: Arica, Castro, Antofagasta, Coyhaique, Los Vilos, Pichilemu. A todos ustedes muy bienvenidos. La verdad que siempre nos emociona mucho ver cómo hay tantas personas que les interesa darse un espacio para poder avanzar. Linares aparece también ahora presente, Cauquenes, la séptima región, es muy gratificante. Iquique, Cumpeo, imagínense, Futaleufú, qué maravilla. Valdivia, Valparaíso, Yungay. Fantástico verlos a todos. Araucanía, Vilcuna, Andacollo, Pinto. En fin, quiero contarles que seguimos en este segundo semestre, el ciclo que empezamos en esas vacaciones de invierno raras que existieron en el mes de abril y en el cual iniciamos este espacio desde el programa de liderazgo educativo de la Universidad Diego Portales. Déjenme decirles que durante las primeras 8 sesiones que realizamos durante el primer semestre, abordamos muchos temas, temas que tenían que ver con el bienestar emocional de los docentes, con el autocuidado de los directivos, con cómo hacer la priorización curricular y la evaluación, con cómo motivar a los estudiantes, especialmente a los de cuarto medio, que es una situación tan difícil la que están viviendo. Y un tema que quedó y que no pudimos abordar en ese primer semestre fue el tema de cómo potenciar estos otros liderazgos que existen dentro de los establecimientos escolares y que son los liderazgos vinculados a las duplas psicosociales y a los encargados de convivencia, que muchas veces son personas que forman parte del equipo directivo, que trabajan en un liderazgo importante, y que sin embargo no siempre está claro cómo se los puede potenciar durante esta crisis. Han tenido un rol destacadísimo. Por eso nos pareció que era un muy buen momento dedicar este primer webinar de inicio del segundo semestre a este tema, a cómo potenciar estos liderazgos que están vinculados al ámbito más bien psicoemocional y también social y de vivir juntos que tiene, ¿no es cierto?, dentro de los establecimientos escolares. Y que eran liderazgos que tenían que ser potenciados y que podía verse, ¿no es cierto?, cómo trabajar mejor dentro de esta situación tan difícil que ha sido la pandemia. Por eso quisimos invitar, como siempre, a dos personas, una persona que viniese más desde un mundo más de la reflexión académica, aunque no necesariamente un académico tradicional, y una persona que estuviese más, ¿no es cierto?, en terreno donde las papas queman en un establecimiento escolar. Y por eso, en esta ocasión, invitamos a Diego Melero. Diego es profesor de historia. Él fue director de colegio 6 años y después de eso se ha dedicado apasionadamente a trabajar el tema de la formación integral y también los temas de convivencia y apoyo psicoemocional dentro de los establecimientos escolares. En ese sentido, hemos hecho muchas cosas con Diego Melero. Él, por ejemplo, participó fuertemente en 3 libros que editamos desde el CEDEL hace unos años atrás. Uno sobre el tema de las mentorías, otro sobre su tema de la convivencia y otro sobre el tema de las redes entre escuelas. Y Diego tuvo un rol muy destacado en ese tema. También es profesor del magíster que tenemos dentro de la Universidad Diego Portales, el magíster en gestión y liderazgo escolar. Diego también hace clases ahí, por lo tanto es una persona que sabemos muy bien de su talento y también su compromiso con este tema en particular que vamos a ver hoy día. Y también vamos a tener la presencia de Daniel Sotomayor. Daniel es profesor de educación física de origen, pero es encargado de convivencia escolar en un establecimiento escolar, en el Colegio Santa Teresa de Jesús de los Andes, que, contra lo que se podría pensar, no está en los Andes, sino que está en La Pincoya, está en Huechuraba, y Daniel está encargado en ese equipo de la convivencia en este establecimiento, en este colegio, y él se ha especializado también en el tema de convivencia.
Por eso nos interesa mucho también saber la experiencia que él ha estado realizando durante este tiempo, de que ha sido, ¿no es cierto?, ya llevamos medio año, ¿no es cierto?, metido en la pandemia, y por lo tanto nos interesa saber muchísimo cómo han trabajado en conjunto. Vamos a hacer este webinar como lo hemos hecho siempre. Ustedes saben que la fórmula es que ustedes, dentro de lo que es la perilla que tienen de preguntas y respuestas, o también en el chat, pero lo que más nos sale más fácil es que lo hagan ahí, que también en algunos está en inglés, como questions and answers, ¿ya? Ustedes vayan haciendo llegar sus preguntas. Y nosotros lo que vamos a hacer es, después de la exposición de Diego y después de la exposición de Daniel, vamos a tener un espacio para poder responder las preguntas que ustedes hayan hecho. Por eso lo que los invitamos es que ahora, cuando vayan haciendo sus exposiciones, Diego y Daniel, ustedes vayan enviándonos sus preguntas y sus comentarios que quieren, y vamos a preservar ese espacio, que es muy rico siempre, porque es el espacio en el cual hay una reacción. Ellos traen sus presentaciones ya formateadas, las han pensado de una manera, pero siempre se sorprende, y todos nos sorprendemos cuando ustedes hacen preguntas y ponen nuevos temas arriba de la mesa, y le vamos a dedicar ese tiempo. Las exposiciones son relativamente breves, ustedes saben. Diego va a hablar media hora, Daniel va a hablar 10-15 minutos contando la experiencia del establecimiento, y después vamos a disponer entonces este tiempo de preguntas. Así que sin más, y agradeciéndoles muchísimo nuevamente a todos ustedes que estén presentes desde tantos lugares de Chile. Después de que yo terminé el recorrido que hicimos, aparecieron más lugares todavía, como Colina, Palazuelo, Los Ángeles, Chiguayante, La Pincoya. En fin, es muy emocionante verlos siempre a todos que están recibiendo este mensaje en tantos lugares. Y sin más, entonces dejo a Diego Melero para que él parta con este tema inicial respecto de este actor que, insistimos, ha sido cada vez más importante en los establecimientos escolares, como son las duplas psicosociales y los equipos de convivencia. Baste decir que hace unos años atrás en muy pocos establecimientos habían psicólogos y asistentes sociales. Era casi un lujo, algo que solo se podían tener algunos establecimientos de élite. Y afortunadamente en nuestra educación, en los últimos 10-15 años, muy junto con el trabajo de la SEP y las posibilidades que abrió la SEP y también lo que abrió el PIE como grandes proyectos, se fue armando, ¿no es cierto?, una posibilidad de contar con estos profesionales distintos de los docentes, pero muy complementarios de los docentes en los establecimientos educativos. Y por lo tanto, es muy también importante ver cómo avanzamos en esa integración del trabajo, que también tiene que cubrir estas otras dimensiones del crecimiento de nuestros niños, niñas y jóvenes. Diego, adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, José, por la invitación. Gracias al área de liderazgo de la Facultad de Educación por generar este espacio para poder reflexionar y conversar sobre este rol, estas personas que cumplen estos roles tan relevantes en el sistema educativo, encargados de convivencia, duplas psicosociales. Saludarlos también a ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla, en los distintos lugares del país, y saludarlos también en medio de este enorme despliegue que están haciendo, ¿no es cierto?, en cada uno de los territorios de Chile, para abordar necesidades, para responder a la contingencia, y para seguir generando aprendizajes y formación en los chicos y en las chicas de nuestras escuelas, liceos y jardines. Les voy a compartir la pantalla que va a guiar que nos va a acompañar en la presentación. Bueno, la pregunta que propuso el área de liderazgo tiene que ver, de la universidad, el área de liderazgo educativo, tiene que ver con esto, ¿no?, con cómo fortalecer el liderazgo de equipos de convivencia y duplas psicosociales. Bueno, yo creo que la situación de la pandemia ha fortalecido el liderazgo por sí mismo, ¿no?, porque han tenido una relevancia muy importante en la construcción y en la gestión de las respuestas ante esta contingencia que estamos viviendo. Pero junto con la contingencia, yo quisiera proponerles que hoy día pensemos juntos sobre, bueno, qué podemos sacar en limpio de toda esta experiencia que estamos viviendo para después, en la medida que esto vaya transitando hacia el nuevo escenario que viene, que no sabemos exactamente cómo va a ser,
poder efectivamente salir con un liderazgo más fortalecido, más integral en cada una de las escuelas, de los liceos y de los jardines de nuestro país. Y la respuesta a cómo fortalecer el liderazgo de estos equipos, que yo quiero compartir con ustedes, tiene que ver con diseñar e implementar una estrategia de gestión que tiene un apellido, que es una estrategia de gestión que sea integrada para la formación y la convivencia escolar. Y lo que quiero hacer en estos minutos en los que voy a presentar es mostrarles la secuencia de qué es lo que podemos entender por una gestión integrada. Porque la verdad es que hay una pequeña complejidad en esto, y es que los equipos de convivencia, las duplas psicosociales, hacen muchísimas acciones. Entonces, ya tienen una agenda muy cargada con una enorme cantidad de líneas de trabajo que están desplegadas desde antes de la pandemia, ahora, y que van a seguir después. Entonces, en el fondo la propuesta es cómo podemos pensar esas acciones de una manera más estratégica. Y la respuesta tiene que ver con esto de que sea integrado. Y ese es el camino que les quiero proponer. Voy a mostrarles la secuencia, no voy a profundizar en cada uno de los puntos porque tenemos un tiempo acotado, y después en las preguntas quizás, si es que les queda alguna inquietud o alguna idea que podamos profundizar, la abordamos. ¿Bien? Y lo primero que les quería comentar y manifestar es que en el fondo esta estrategia de gestión integrada funciona con ciertas coordenadas que son importantes para el diseño de la gestión y para la implementación de este liderazgo que tienen estos dos actores relevantes de la institución educativa. Y estas coordenadas tienen que ver con elementos que son orientadores para la toma de decisiones dentro de una escuela, de un liceo o de un jardín. Y la primera coordenada que yo creo que es muy importante considerar en el diseño de la gestión tiene que ver con las bases curriculares. En el fondo, lo que hace una institución educativa es que cualquiera sea el desarrollo, el aprendizaje o la característica que quiere promover y lograr en sus estudiantes, lo que hacemos es convertir eso en currículum. Y el currículum es una descripción del tipo de desarrollo y del tipo de aprendizaje que queremos ir intencionando en los niños y en las niñas en cada una de las etapas que ellos transitan con nosotros en la vida de la educación formal, ¿no es cierto? Partiendo por la educación parvularia y terminando por la enseñanza media. A propósito del tema socioemocional, que ha estado muy presente en la conversación, ¿no es cierto?, y en el cual ustedes tienen un rol muy activo y muy relevante, me ha tocado de repente ver en estos mismos formatos de webinars y de seminarios que ha habido, que hay muchos comentarios que dicen: oye, ¿sabes que el problema es que nuestras escuelas han estado demasiado centradas en el currículum y por lo tanto tenemos que centrarnos un poco más en lo socioemocional? Y ahí hay un asunto que yo creo que es importante despejar, porque en el fondo el problema no es que estemos enfocados en el currículum es la descripción del tipo de desarrollos y aprendizajes que queremos desarrollar. Y por lo tanto es una coordenada importante en el diseño de la gestión. Y lo socioemocional hoy día está declarado en nuestro currículum. Hay objetivos, hay aprendizajes, hay conocimientos, hay habilidades, hay actitudes que tienen que ver con este tema. Lo mismo con la convivencia escolar. Hay ejes completos donde se describen estos elementos que se pueden intencionar en cada una de las etapas del desarrollo. Entonces, es un eje, es una de estas coordenadas importantes para diseñar gestión. Voy a darles un par de ejemplos más adelante. Una segunda coordenada tiene que ver con algo que está en la Política Nacional de Convivencia Escolar, en su última versión actualizada del año 2019, que trae, una actualización de la línea de trabajo que ya tenemos en el Ministerio desde hace más de 20 años en nuestro sistema educativo respecto a convivencia, pero introduce un elemento que también es muy interesante y que es orientador para la acción que ustedes realizan, que tiene que ver con 4 modos de convivir que se propone a las comunidades educativas desarrollar en los distintos actores de la comunidad, y se proponen como aprendizajes a lograr, que son el trato respetuoso, la convivencia inclusiva, la participación democrática y colaborativa, y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Entonces, esa es otra coordenada que es importante tener a la vista al momento de diseñar y de pensar el tipo de acciones que nosotros implementamos en la escuela. Una tercera coordenada es el proyecto educativo institucional, que indudablemente es como el filtro identitario de cada una de las instituciones, y donde también hay descripciones del tipo de desarrollo, del tipo de aprendizaje que en esa comunidad educativa específica se quieren promover. Queremos educar a jóvenes solidarios, jóvenes con énfasis en el arte, jóvenes que tengan una formación integral, jóvenes comprometidos, en fin, distintas palabras que ocupamos en los proyectos educativos y que también son una coordenada importante en el momento de diseñar la gestión.
Y luego hay una cuarta coordenada en la cual ustedes son especialistas muy relevantes, que es el tema del contexto en el cual están insertos y en el cual están trabajando. ¿Mm? ¿Cuál es la realidad? Le escuchaba el otro día a una persona, la realidad real, o sea, en qué de verdad están nuestras familias, nuestros estudiantes, el contexto de la escuela, nuestros profesores, nuestros directivos. Ahí ustedes aportan un conocimiento que es sumamente significativo para poder construir una gestión que sea pertinente al contexto, no simplemente el copiar y pegar técnicas o tips que vienen de otros contextos, sino que poder adaptar, poder hacer pertinente a la realidad que cada uno de las instituciones educativas tiene. El tema de la pandemia nos ha mostrado que en nuestro territorio hay enorme diversidad de realidades. Entonces, una misma solución no basta para todos. Entonces, estas 4 coordenadas nos pueden servir para poder diseñar una gestión que sea coherente y que sea pertinente. Las bases curriculares, los modos de convivir, el proyecto educativo y el contexto en el cual están insertos. Y a partir de esas coordenadas viene entonces el diseño de esta estrategia de gestión que es integrada. Y ustedes se van a dar cuenta que no es que tienen que hacer más cosas, sino que es cómo ordenamos y cómo coordinamos e integramos las muchas cosas que hacemos. Esta estrategia de gestión integrada es la propuesta que trae la Política Nacional de Convivencia Escolar para ordenar, para organizar la gestión de la formación y de la convivencia en las comunidades educativas. Y por lo tanto yo me estoy basando en ese documento para poder comentarles esto, ¿no es cierto? Porque es una orientación que es parte de nuestro sistema educativo, entonces nos puede servir como una guía básica. ¿Y por qué se llama integrada? Porque nos invita a mirar la institución educativa en sus distintos niveles, y pensar las acciones y los objetivos en cada uno de ellos. El nivel más amplio, que es el nivel como de la cultura institucional, que es la mirada más amplia sobre la escuela. El nivel pedagógico o instruccional, se pueden encontrar en la literatura con ese nombre más específico, que es lo instruccional. Una tarea que consume gran parte del tiempo de ustedes, antes y durante la pandemia es probablemente lo que más tiempo le dedican, que es a abordar situaciones que ocurren, los casos, la contingencia, los incendios que ocurren habitualmente, y el trabajo en redes. Pueden ustedes optar por otros modelos, pero lo importante, creo yo que es lo más interesante que ofrece esta forma de entender la gestión, es reconocer la complejidad que tiene el proceso educativo y el desarrollo del ser humano. Los chicos y chicas en nuestras escuelas no se desarrollan y no aprenden solamente cuando están en la interacción con el profesor dentro de la asignatura, ahora en el aula más virtual o dentro de la sala de clases presencial. El desarrollo está ocurriendo dinámicamente todo el tiempo y estamos aprendiendo todo el tiempo. Y una gestión integrada lo que quiere hacer es ampliar la mirada y reconocer esa complejidad y actuar entonces en estos distintos elementos que van a influir en el desarrollo, en el aprendizaje de los niños y de los adolescentes. Me voy a detener un momento en cada uno, porque me interesa que vean la secuencia y les voy a dar algún ejemplo concreto al respecto de cada parte. Entonces, ¿de qué es lo que hablamos cuando hablamos de la cultura institucional? Hablamos del trabajo que hay que hacer para crear y para promover las condiciones en el ambiente cultural y social de la escuela que influyen en el aprendizaje y en el desarrollo de las personas que están ahí. En el fondo, el desarrollo y el aprendizaje no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto cultural que nos ofrece ciertas posibilidades y que nos restringe otras. Y la escuela no es un espacio natural, es un espacio cultural y es un espacio social, donde la influencia ocurre principalmente a través de las relaciones que se van produciendo en el proceso educativo y en la convivencia cotidiana. Inmediatamente ustedes pueden pensar que al niño no lo forman solamente los adultos, los pares tienen mucha influencia, los compañeros, hay etapas de la vida donde tienen más influencia incluso que el adulto. Entonces, esta mirada en este nivel tiene que ver con eso, con crear condiciones que sean propicias para el desarrollo y el aprendizaje que se quiere promover en la escuela. ¿De qué es lo que estamos hablando acá? Bueno, esto tiene que ver fundamentalmente con pensar la escuela como una institución que es cultural y que tiene distintos elementos que están influyendo en este desarrollo. No es natural, por ejemplo, que los niños estén agrupados por edad. No es natural que estén en cursos. El horario no es natural. Son todas decisiones culturales que tienen consecuencias. Y por lo tanto, la invitación aquí es a pensar y a mirar esos distintos elementos culturales que constituyen lo que es una escuela. Horarios, la duración de las clases, un tema que está hoy día en discusión y en conversación a propósito de la experiencia que estamos viviendo. Tienen que durar 90 minutos las clases, es propicio para el desarrollo y el aprendizaje. Las rutinas, los símbolos,
el espacio físico, una vez que volvamos, el espacio virtual en el que estamos ahora, la manera en la que tenemos, el tipo de normas que tenemos, el cómo se construyen los reglamentos, la forma en la que trabajamos el tema disciplinario. Son todos elementos que son parte de una cultura escolar y que tienen consecuencias en el tipo de desarrollo y en el tipo de aprendizaje que vamos produciendo. Ninguno de esos es neutro. Y están influyendo en ese proceso de cada niño, de cada joven. Ahora, para poder promover adecuadamente o para poder intencionar un ambiente con ciertas características, tenemos que estar súper claros en qué es lo que queremos desarrollar. Y ahí el trabajo para elaborar visiones compartidas es fundamental. ¿Qué tipo de persona queremos contribuir a formar? ¿Qué tipo de ciudadano queremos contribuir a formar? ¿Qué tipo de comunidad queremos ser? ¿Qué tipo de sociedad queremos ir construyendo a través del tiempo? Hace unos años el Ministerio de Educación propició una reflexión en todas las comunidades educativas respecto al proyecto educativo. Yo creo que esa es una discusión, una reflexión que tiene que ser más habitual, al menos dentro del ciclo de mejoramiento de cada 4 años, tiene que haber una reflexión profunda respecto a esto, ¿no es cierto? Y que sea expresión de visiones compartidas, no solamente decisión de un pequeño grupo, porque esa visión compartida es la que nos va a guiar para tomar decisiones respecto a cuál es el tipo de ambiente, cuál es el tipo de relaciones, cuál es el tipo de rutinas, de tradiciones que tenemos que promover en nuestro establecimiento educacional para alcanzar ese tipo de desarrollo. Por ejemplo, una escuela puede decir, a propósito del contexto en el que estamos actualmente, bueno, nosotros queremos favorecer el desarrollo de la resiliencia. La resiliencia no se aprende en un taller de resiliencia, sino que es un fruto del desarrollo del ser humano que se va a producir a partir de un conjunto de experiencias que se viven en distintos ambientes. La escuela es uno de ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué rutinas, qué tradiciones, qué tipo de normas, qué tipo de espacios físicos pueden favorecer que una persona desarrolle esta capacidad, o cualquier otra, ¿no es cierto? Se los doy solamente como un ejemplo. Entonces, propiciar e intencionar un ambiente cultural nos invita a mirar la institución desde un foco más amplio, pero bien preciso, identificar cuáles son estos elementos que están ahí en juego y trabajar para que sean coherentes con esta visión compartida del tipo de persona que queremos contribuir a formar. Y dentro de la cultura escolar hay un aspecto que son las relaciones o la convivencia, que es el tema que trabajan muchísimo ustedes, que es de altísimo impacto en el desarrollo. De hecho, la gran herramienta que tenemos para educar y para formar es el tipo de relación, el tipo de vínculo que establecemos con los niños y con los jóvenes. El tipo de persona que vamos siendo en cada etapa de la vida depende en una proporción importante del tipo de relaciones y del tipo de vínculo que tenemos. Entonces, promover un cierto modo de convivir, una cierta forma de relación, no es algo bueno solamente porque como que puede sonar bien, sino que es de alto impacto en el desarrollo. Participar de un trato respetuoso, una convivencia inclusiva, una participación democrática, la colaboración, la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, tiene consecuencias en el tipo de desarrollo personal, social, emocional, cognitivo que se va produciendo en cada uno de nosotros. El aprendizaje es solamente uno, el desarrollo también es uno. Nosotros le ponemos apellidos para fines analíticos, ¿no es cierto? Hablamos del desarrollo emocional, del desarrollo cognitivo, o del aprendizaje emocional, o del aprendizaje académico, pero está todo, acá adentro está ocurriendo todo de una manera simultánea. Y estos puntos, la conversación sobre el tipo de ambiente y sobre el tipo de relación, es también un puente para el trabajo que muchos de ustedes hacen con las familias. Esto que se llaman las escuelas para padres, el acompañamiento que hacen, las entrevistas. ¿Cómo podemos ayudar a la familia a tener también esta reflexión? ¿Qué tipo de ambiente familiar se está produciendo? ¿Cómo están las relaciones en la casa? Porque eso nutre el desarrollo específico de los niños y los jóvenes. Y aquí en el nivel cultural también es súper importante pensar la forma en la que estamos organizados y funcionando a nivel de la gestión. Y ahí yo creo que ha ido pasando lentamente que se va produciendo una articulación entre estos distintos equipos que han ido apareciendo en las escuelas que tienen que ver con los encargados de convivencia, los equipos de convivencia, las duplas psicosociales, los equipos del PIE. Yo creo que ahí tienen un desafío porque ustedes son todos los que están mirando esta ruta del desarrollo a nivel más personal y social, ¿no es cierto? Cómo se articulan, cómo trabajan en conjunto, cómo dialogan, cómo miran juntos este tema de la cultura que hay en la escuela, estos distintos artefactos culturales que tiene la escuela, cómo están influyendo en el desarrollo. Yo creo que ahí hay un camino de articulación que la pandemia de alguna manera ha empujado, ¿no es cierto?, los ha obligado a coordinarse. Creo que hay que sacar lecciones al respecto para enriquecer a estos equipos.
y también, obviamente, la integración con los equipos de gestión, los equipos directivos. Me parece que ustedes pueden aportar ahí una mirada, las duplas psicosociales y los encargados de convivencia pueden aportar una mirada que hace más accesible esta idea de la formación integral, y al mismo tiempo permite fortalecer este diálogo con el aprendizaje más, entre comillas, más académico, con esa dimensión que se aborda más en las asignaturas. Entonces, ese es como el camino, dicho a muy grandes rasgos, ¿no? Son algunos ejemplos de lo que podemos mirar en este nivel que es de la cultura institucional, que es la mirada como más amplia, pero que es de alto impacto en el tipo de aprendizaje y de desarrollo. Después hay un segundo nivel que es más específico, que es parte de la cultura también. Este es un foco en un aspecto de la cultura que es lo que llamamos el nivel pedagógico o instruccional, que se refiere a todas aquellas instancias y espacios en los que se diseñan e implementan acciones específicas para enseñar algo. Es el taller, la clase, la jornada, la salida, la charla, que es un dispositivo propio de la escuela. La escuela está organizada en una secuencia de estos espacios e instancias donde se trabaja específicamente algún conocimiento, alguna habilidad o alguna actitud o algún contenido que están generalmente organizados por las asignaturas, ¿no es cierto? Ahora, en el ser humano no todo es entrenable, no todo es enseñable a través de una instrucción directa, pero hay cosas que sí podemos enseñar a través de una instrucción directa o a través de actividades específicas que pueden ayudar a enriquecer ese proceso de desarrollo de la persona. Y hay entonces algunos conocimientos, habilidades y actitudes que los podemos trabajar de una manera muy efectiva, de una manera muy profunda en esta instancia y en este espacio. Aquí como el gran desafío es que nuestras actividades y metodologías sean coherentes con los objetivos de aprendizaje. Si el objetivo de aprendizaje es aprender a relacionarse de una cierta manera, pucha, la actividad no puede ser la exposición por parte del profesor o de la profesora de esa forma de relacionarse, porque eso no permite aprender a relacionarse, sino que permite conocer características de ese modo de relación. Entonces tenemos acá un desafío de incorporar todo nuestro saber didáctico, metodológico, que es un saber que hemos ido avanzando mucho en nuestro país, que lo hemos ido enriqueciendo en estos últimos años a través de la reflexión que hacen los equipos técnico-pedagógicos, los equipos de las distintas asignaturas o áreas del conocimiento, traer eso también a esta dimensión del desarrollo personal y social. Y hay una línea de nuestra base curricular que es súper interesante y que en general está un poco subutilizada o subexplotada en nuestro quehacer cotidiano, que es el programa de orientación. El programa de orientación ofrece desde primero básico hasta segundo medio una descripción bastante precisa del tipo de desarrollo personal y social que tenemos que ir intencionando y promoviendo en los niños, las niñas y los adolescentes en cada uno de esos niveles. En el caso de la educación parvularia, esto está mucho mejor resuelto, porque las bases curriculares de la educación parvularia dan una mirada mucho más integral del desarrollo de la persona. Pero en la básica y en la media tenemos este programa que trae además una indicación súper interesante. Dice que el logro de esos objetivos de aprendizaje y de desarrollo no es responsabilidad solamente del profesor o la profesora jefe o del orientador o quien haga la clase, y tampoco de los 45 minutos de la clase de orientación, sino que es tarea de todos quienes trabajan con esos niños y niñas. Entonces ahí también hay como un enfoque que es más bien cultural, como en el nivel en el que estábamos recién, porque todas las relaciones, todas las actividades pueden contribuir a que se logren esos objetivos de aprendizaje. Pero ahí es interesante preguntarse, bueno, ¿cómo lo hemos trabajado antes? ¿Cómo lo estamos trabajando ahora? ¿Estamos haciendo algo respecto a esos objetivos? ¿Cómo lo estamos implementando? ¿Estamos haciendo algún tipo de actividad, algún acompañamiento que nos permita intencionar ese desarrollo? Hay una línea ahí de trabajo súper interesante, hay escuelas y liceos que están haciendo cosas muy bonitas y que venían también desde antes haciendo cosas muy, muy interesantes en ese aspecto. Y no olvidarse de que este espacio pedagógico o instruccional también se da en un ambiente y en una convivencia que hay que trabajar, y ahí ustedes, en los equipos de convivencia, las duplas psicosociales, tienen también un rol súper relevante, como trabajan junto con los profesores para construir un ambiente propicio, para hacer alguna acción cuando ese ambiente se deteriora, se vuelve un poco más complejo, cuando se producen dinámicas de convivencia que no son demasiado nutritivas o positivas. Entonces se hace un trabajo al respecto de parte de los equipos que es muy valioso para crear condiciones propicias para este aprendizaje. Entonces, este es un segundo nivel que es interesante de mirar y que está articulado con el otro y con estas coordenadas que vimos al principio. Y bueno, un tercer nivel, que se los nombraba al principio, que es probablemente
el que ocupa buena parte del tiempo que tienen ustedes, tiene que ver con abordar y acompañar situaciones que ocurren en la convivencia cotidiana. Y que requieren de una intervención específica, ¿no es cierto? Las otras son acciones que se realizan a un nivel más general. Acá hay personas, hay grupos, hay cursos, hay equipos que de repente necesitan un acompañamiento más personalizado. Y esta es una estrategia que puede ser sumamente inclusiva, ¿no es cierto?, para responder a necesidades más específicas de las personas o de grupos dentro de la institución. Ahora, ¿cuál es el tema fundamental acá? Que de repente nos pasa que tenemos la sensación de, pucha, se me va todo el día en esto, en atender los casos entre comillas, y como que no logro hacer mi trabajo, la parte más formativa, la tengo un poco descuidada. Nuevamente, ojo con eso, porque estas situaciones de la convivencia o las cosas que le están pasando, los procesos personales o de una familia o de un grupo, son situaciones que para esas personas resultan tremendamente significativas. Cuando estoy en un conflicto, hay un conflicto porque me importa el conflicto, me importa lo que está pasando. Cuando estoy en una crisis, es crisis porque me afecta, me afecta. Entonces, son situaciones que resultan significativas para las personas. Por lo tanto, la manera en la que nosotros acompañemos o abordemos esa situación va a ser de alto impacto para esa persona. Hay vínculos que salen muy reforzados de una crisis, por ejemplo, porque la familia o el estudiante vio el apoyo del encargado de convivencia, de la dupla psicosocial, sintió el respaldo, sintió el acompañamiento y el vínculo sale fortalecido. Entonces, es un instante especialmente propicio para poder trabajar, para fortalecer estas relaciones e influir de manera positiva y nutritiva en este desarrollo y aprendizaje que están viviendo los niños y los jóvenes. ¿Cuál es el requisito ahí? El requisito es que la forma en la que abordamos y acompañamos estos procesos personales tiene que ser coherente con el tipo de convivencia, con el tipo de desarrollo y con el tipo de aprendizaje que se quiere promover. Entonces, muchas veces pensamos, esto es lo que está resuelto en los protocolos. No necesariamente, porque lo que el protocolo me dice es cuáles son las acciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, dice, mira, ante un conflicto, ante un hecho de violencia o ante una situación X, haga una entrevista. Perfecto, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar en la entrevista? ¿Qué tipo de conversación se va a producir ahí? ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Cómo voy a acoger a la persona que llega? ¿Qué reflexiones le voy a proponer? ¿Cómo vamos a construir los acuerdos? ¿Cómo lo voy a acompañar después del acuerdo? ¿Se fijan? Acá no es tanto el qué, sino que tiene que ver más bien con el cómo. Y ese cómo tiene que ser coherente con el tipo de desarrollo, con el tipo de convivencia, con el tipo de aprendizaje que queremos promover. Les doy un par de ejemplos. Una familia que está viviendo una situación de alta complejidad económica. ¿Cómo se aborda eso desde un modo de convivir que tiene que ver con la convivencia inclusiva? ¿Cuál sería la forma de abordar esa crisis económica o esa dificultad que está viviendo la familia desde el hecho de que somos comunidad educativa? Es simplemente que le tenemos una caja de alimentos y le decimos, mamá, pasa a buscar la caja de alimentos, está ahí para que se la lleve. O le dejamos un sobre con apoyo económico. Ok, eso les va a remediar un problema puntual que tienen, pero es la convivencia inclusiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que la caja de alimentos la complementamos con una conversación, algo que muchos de ustedes hacen, ¿no es cierto? Y que ahora ha sido todo un tema con la entrega de las cajas de la JUNAEP, un momento para reforzar justamente el vínculo, ¿no es cierto? Para tener conversaciones con las familias, especialmente con aquellas familias que han estado un poco más descolgadas del proceso educativo. Entonces, lo que hacemos para abordar esta situación es que partimos con una escucha empática. Entonces, hablamos con la familia, escuchamos cuáles son sus situaciones, le proponemos algunas cosas, tomamos un acuerdo y entregamos la caja. ¿Se fijan? Pero es el cómo se hace. Y ese cómo tiene un referente, hay un referente para tomar decisiones al respecto. Los modos de convivir nos aportan elementos, las bases curriculares nos aportan elementos, el PI nos aporta elementos y el contexto nos aporta elementos. Un estudiante tercero básico está afectado emocionalmente por estar lejos de sus amigas, de sus amigos y amigas de la escuela. Perfecto, vamos a hacer contención emocional, ¿no es cierto? Tarea en la que muchos de ustedes están embarcados. Pero, ¿cómo abordo este caso si lo que yo quiero es que este niño aprenda a identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás, y practicar estrategias personales de manejo emocional? Objetivo de aprendizaje del programa de orientación de tercero básico. Entonces, ¿cómo va a ser mi conversación con el niño? ¿Qué preguntas le voy a hacer? ¿Qué reflexión le voy a proponer? ¿Tengo yo como psicólogo, psicóloga, encargado de convivencia, como profesor jefe, una orientación que me dice lo que debiéramos intentar que este niño le pase es que no es la contención como en general, sino que es
contención para que aprendas algo que se transforme para ti en un desarrollo, en un recurso que vas a poder utilizar y desplegar en situaciones que vengan en el futuro. Entonces se fijan que son elementos que nos pueden ayudar justamente a orientar y a fortalecer el tipo de acción que realizamos. Un primero medio que está teniendo dinámicas de convivencia ahí medias complejas, medias violentas y agresivas a través de las redes sociales. Perfecto. ¿Cómo se aborda eso si lo que queremos es promover un trato respetuoso? Si lo que queremos es que los chicos aprendan aquello que está descrito en los aprendizajes de las relaciones interpersonales que aparecen en el programa de orientación. Basta con que el encargado de convivencia o el inspector entre a esa sala virtual o presencial y les llame la atención, les diga, chicos, esto es inaceptable y si sigue van a tener consecuencias. Basta solamente esa intervención, con esa intervención lograremos producir o promover estos otros aprendizajes. Hay que actualizar el reglamento interno, otra tarea en la que muchos de ustedes han estado ahí dándole vueltas. Necesito un nuevo protocolo, sí, no. Bueno, la respuesta puede ser sí o no, va a depender de cómo es su reglamento, pero aquí cuál sería la pregunta, es, bueno, ¿cómo se hace una actualización desde la lógica de una participación democrática y colaborativa, ¿no? Que es otro modo de convivir. Entonces, la clave aquí es que la forma de abordar situaciones de la contingencia, trabajemos juntos a través de la reflexión de ustedes, de decir, perfecto, ¿cómo abordamos esto si queremos que sea coherente con estas coordenadas que veíamos al principio? Y finalmente está el nivel de trabajo en redes, que también es muy interesante y que también viene a reconocer la complejidad del proceso educativo, ¿no es cierto? Ahora, antes y después de todo esto que estamos viviendo. Y aquí lo que se espera es generar relaciones de colaboración entre distintos niveles y actores del sistema educativo. La escuela no es la única que está educando, hay distintos actores que influyen y hay distintas instituciones también que apoyan, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen, las duplas psicosociales tienen enorme experiencia en el trabajo con las organizaciones que están en los territorios, CESFAM, COSAM, OPD, son todas organizaciones con las cuales hay una vinculación muy interesante de parte de las escuelas. Y aquí, bueno, tiene que ver justamente con articular esfuerzos. Las realidades son complejas, la escuela por sí sola no puede, los profesores por sí solos no pueden, la familia sola muchas veces tampoco puede, y para eso nos tenemos unos a otros, ¿no es cierto? Y aquí el trabajo en redes apunta justamente a articular esos esfuerzos, a colaborar para enfrentar las complejidades de la vida, las complejidades de la vida en sociedad, del momento en el que estamos viviendo, de la globalización, de los cambios climáticos y de todos estos fenómenos que están ocurriendo en nuestro entorno y que son grandes, son grandes. Y aquí hay una posibilidad en el fondo de articular y de colaborar justamente para responder a todo eso. Y también es una instancia muy interesante para aprender y reflexionar juntos. A lo largo del territorio están desplegadas muchísimas redes de mejoramiento y muchas redes de encargados de convivencia también. Hay también, sé, algunas experiencias de redes de duplas psicosociales, de equipos que están ahí trabajando en conjunto, y yo creo que son experiencias muy, muy valiosas y muy enriquecedoras para fortalecer justamente el rol de liderazgo y de gestión que ustedes tienen. Entonces, a la pregunta de cómo fortalecer el rol y el liderazgo de los equipos de convivencia y de las duplas psicosociales, a mí me parece que pensar una estrategia de gestión que sea integrada, es decir, que abarque a estos distintos niveles que tiene la institución educativa y la experiencia educativa, es un camino que puede dar muy buenos frutos, ¿eh? Porque no significa inventar nuevas acciones, sino que darle una intencionalidad a acciones, a líneas de trabajo que ustedes ya tienen desplegadas en su escuela, y a fortalecer aquellos aspectos que requieran de un fortalecimiento. Eso, oye, muchas gracias por la atención, espero que haya sido útil, un aporte, ¿sí? Ahí estamos, Y José. gracias, Diego. Fantástico esta idea de gestión integrada y con estos ejemplos tan concretos que nos diste respecto a lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Y con preguntas tan precisas, creo que va a ser una guía muy relevante para nuestros equipos que están escuchando desde distintos lugares de Chile cómo organizar. Y ahora vamos a lo prometido, ¿no es cierto?, a pasar a una experiencia concreta en que entiendo, Daniel Sotomayor nos va a contar justamente cómo se ha hecho esta gestión más integrada de las duplas psicosociales, los encargados de convivencia en el establecimiento en que él trabaja como encargado de convivencia escolar, que es el Colegio Santa Teresa de Jesús de los Andes. Así que, Daniel, te dejo para que nos despliegues también tus conocimientos y experiencia. Muchas gracias, José. Bueno, saludar a todos los que nos están viendo a través de virtualmente
Y efectivamente, como manifestaba José, quiero dar a conocer un poquito mi experiencia, cómo parte desde un profesor de educación física a ser un encargado de convivencia escolar. Bueno, mi colegio, como lo mencionaron, está ubicado en la comuna de La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, un colegio técnico profesional que tiene aproximadamente 800 estudiantes, con un porcentaje de vulnerabilidad de un 92%. Y parte todo desde que un día el director me invita a participar como inspector general, en realidad. Yo cuando me dio la noticia, yo quedé plop, no sabía cómo reaccionar porque le preguntaba al director, ¿qué hace un inspector general dentro del colegio? Yo no tenía como ni idea. Y ahí dentro cuando comenzamos a avanzar en la línea del tiempo, he empezado ya a formar como un inspector general los roles, cómo debería funcionar un colegio. Y quiero mencionar un poquito que el primer año fue bastante complejo porque pasé yo personalmente un encargado de convivencia escolar a un bombero del colegio, que apagaba incendio, tal como lo mencionaba en una oportunidad Diego, hacerme cargo de todo lo que pasaba dentro del colegio. A medida que empezó a pasar los años, aparecieron dos personas mágicamente, que fueron que estaban dentro del colegio y no nos dábamos cuenta, que fue la dupla psicosocial. En este caso, nuestra asistente social y nuestra también psicóloga, que también ellas en conjunto dieron como en el clavo de conformar un equipo de convivencia escolar. ¿Ya? El colegio de a poquito se empezó a conformar, se empezó a salir de a poco como el área de inspectoría y se creó oficialmente el equipo de convivencia escolar. Entonces, dentro de esos meses y años que fueron avanzando, aparecieron varios como elementos muy importantes. Por ejemplo, apareció un plan de convivencia escolar, estrategias, acciones, aparecieron por ahí los modos de convivir, y de a poquito, de alguna forma, nosotros como equipo lo empezamos a nutrir de varias como elementos que nos sirvieron para hacer gestión de la convivencia escolar, porque antiguamente estábamos solamente realizando acciones sin ningún sentido. ¿Ya? Eran acciones que nosotros pensábamos que se estaban realizando de forma muy justa, muy beneficioso para todos, pero nos dimos cuenta de que esa acción no tenía ningún impacto. Pero después, cuando nosotros nos sentamos a pensar y a buscar estrategias, nos dimos cuenta de que efectivamente producía mucho impacto en la convivencia escolar. Después, más adelante, el tiempo empezó a avanzar, nos empezamos a especializar un poquito con un diplomado, con asesorías también externas, y efectivamente hoy día el equipo de convivencia escolar está más consolidado. Una de las estrategias principales que nosotros ocupamos es la visión compartida. Al principio también el colegio costó bastante como cambiar el paradigma de la inspectoría general que se hablaba a lo que era la convivencia escolar. Costaba mucho. Muchas veces nuestros profesores no entendían qué es lo que era la convivencia escolar. Y de a poquito se fue integrando a través de las visiones compartidas que daba el equipo de convivencia escolar, lo que es la forma de convivir, los modos de convivir, y de alguna forma también se daba la posibilidad de poder crear visión compartida con todos los estamentos del colegio. Entonces ahora yo igual más que nada les quería compartir un poquito cómo son las distintas estrategias que nosotros hemos implementado desde el año 1 que llegamos al colegio. Este es mi quinto año como encargado de convivencia escolar, cómo hemos ido avanzando con las distintas estrategias y acciones que en este caso como equipo de convivencia escolar hemos podido como avanzar. En este caso, lo voy a proyectar acá. Que se ve, ¿sí? En este caso es sumamente importante, tal como lo mencionaba anteriormente, la dupla psicosocial. Cuando nosotros comenzábamos ya a pensar como estrategias directamente como de la gestión de la convivencia escolar, nosotros avanzamos con varias acciones. La cultura institucional, nosotros avanzamos con una visión compartida con todos los estamentos de la convivencia, con toda la convivencia escolar también de los distintos estamentos del colegio. También comenzamos a promover los 4 modos de convivencia escolar que nos propone la Política Nacional de Convivencia Escolar, que dentro de esa misma política
nos enseñe los aprendizajes esperados que nosotros queremos promover también a nuestros estudiantes y a nuestra también comunidad. Otra de las acciones que también nosotros realizamos fue son reuniones semanales con el equipo de convivencia escolar. Esta acción nos costó un montón, porque al principio también había momentos en que estábamos en una reunión, pasaba algo y teníamos que salir como disparados, a tapar rápidamente con el incendio y abordar esa situación. Pero con el tiempo aprendimos efectivamente a este tipo de reunión a hacer gestión, a hablar de la gestión de la convivencia escolar y no hablar solamente de casos específicos. Eso hoy día ya yo creo que está bien apuntado al trabajo de una acción que tenemos como equipo de convivencia escolar. Otra acción también es la construcción y evaluación del reglamento de convivencia escolar con todos los miembros de la comunidad educativa. Cuando a mí me dieron la posibilidad de estar como inspector general, a mí me entregaron un reglamento del año 1980 y fracción. Era algo muy punitivo, era solamente lo que tenía yo como herramienta. Y posteriormente hoy día ya tenemos un reglamento de convivencia escolar que es formativo, está construido por todos los miembros de la comunidad educativa y también constantemente lo estamos evaluando, revisando y todos los estamentos aportan a distintas normas que nosotros podemos ajustar de forma anual. Creo que también es una de las estrategias que que hemos venido implementando en nuestro establecimiento. Otra también estrategia es la pedagógica o instruccional. Básicamente, acá nosotros como equipo de convivencia escolar hemos realizado infografías, sobre todo hoy día en pandemia, hemos tratado de abordar, de dar a conocer distintas informaciones a través de los modos de convivir, también de contención socioemocional a través de infografías. También hemos realizado talleres de orientación en los cursos y también docentes, tal como lo mencionaba en la presentación Diego. Para nosotros es primordial también que la orientación sea parte de toda nuestra comunidad, no solamente la persona que realice ese taller de orientación o el profesor jefe. Otra también acción que nosotros pudimos como realizar e implementar en nuestro colegio, que nos costó también mucho tiempo, es la participación en el Consejo de Profesores. Una vez al mes se destina el tiempo para convivencia escolar. Ya, esta acción para mí es súper valiosa, porque el equipo de convivencia escolar una vez al mes presenta ciertos temas, presenta ciertas estrategias, solamente se habla de convivencia escolar. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos la gran posibilidad de llegar a todos los estamentos del colegio, en este caso particularmente los profesores de asignatura y profesores jefe, y se conversa, se habla, se respira convivencia escolar en esa jornada. Y esa jornada, que es una vez al mes, es inamovible. Nosotros tratamos de defenderla mucho. Al principio nos costó bastante, pero creo que se logró también, y hoy día el colegio puede decir que se tiene una jornada mensual de convivencia escolar. Y ahí nosotros vamos realizando distintas prácticas, distintas dinámicas junto a los profesores. También otra de las prácticas que realizamos fueron reuniones por ciclos. Ya anteriormente también nos dimos cuenta de que cuando estábamos como divididos, también perdíamos como mucho tiempo en abordar situaciones puntuales con estudiantes. Pero cuando se trabaja por ciclo, efectivamente un trabajo más colaborativo, se promueve un tipo de modo, y también efectivamente también los profesores también tienen una posibilidad, tienen también una forma de poder convivir con el equipo de convivencia escolar. Otra acción también es más que nada el apoyo hacia los docentes, el apoyo constante. En nuestro colegio no es un colegio con pie, es un colegio que tiene un equipo multidisciplinario, y todos los profesores muchas veces nos derivan situaciones de casos que les pasan a nuestros estudiantes de distintas áreas, y nosotros estamos constantemente realizando la devolución de alguna derivación, del apoyo, seguimiento, todo lo que los profesores de alguna forma necesitan. Otra estrategia también que nosotros realizamos constantemente son las redes territoriales. Nuestro colegio pertenece a una red. Dentro de esa red también tenemos apoyos internos. Por ejemplo, hace un tiempo atrás nuestro colegio, lamentablemente, en el sector se incendió un campamento con 8 o 10 estudiantes que estaban involucrados, y internamente se activaron todas esas redes para ir en ayuda con nuestros estudiantes.
Entonces nuestro colegio como red está siempre constantemente conectado para poder ayudar dentro de las necesidades que nosotros podamos tener desde la convivencia escolar o como colegio propiamente tal. También tenemos mucho contacto con CEFAM, con COSAM, OPD, también tenemos contacto con la municipalidad, que muchas veces nuestros apoderados necesitan tener contacto con la municipalidad por distintos temas personales que puedan tener, entonces ahí la dupla psicosocial también hace la conexión para que esto sea un poquito más fluido y poder ayudar. Y otro que también hoy día, sobre todo en pandemia, ha sido muy beneficioso es el recurso de la ayuda a la familia. ¿Ya? Acá también a través de las redes también internas y también externas, hoy día se puede ayudar a abordar distintas situaciones también a toda nuestra familia, obviamente también contener emocionalmente a través de una conversación o simplemente preguntar cómo están, y esto es de forma como periódica. Y abordar situaciones cotidianas, yo creo que esta es lo que más tiempo y desgaste nos producen a todos los encargados, inspectores, profesores, a todos los que estamos inmersos en el sistema educacional. Pero sí yo quiero destacar acá un poquito y mencionar que bueno, esta estrategia nosotros la ocupamos de forma online en pandemia. Ya yo creo que todos los que están hoy día presentes y escuchando vamos a caer en lo mismo de que al principio fue pero muy fuerte de cómo nosotros un colegio físico lo trasladamos a un área que es online. Cómo nosotros trasladamos un colegio físico a un colegio online. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que existían muchas derivaciones que se estaban como repitiendo. Y además, también nos estaban bombardeando, que todos los profesores nos estaban derivando, casi todos los niños, todos los apoderados, estábamos como un poquito colapsados de alguna forma. Entonces nosotros empezamos a buscar dentro del plan de gestión de convivencia escolar una dimensión que es la convivencia, y una de las acciones es el acompañamiento sistemático, y obviamente con los profesores, con los coordinadores, pudimos hacer de alguna forma un poquito de contención a todas nuestras necesidades. Por ejemplo, en el primer semestre, nuestro colegio, la psicóloga, pudo tener contacto con 119 casos. Nosotros lamentablemente tuvimos estudiantes contagiados con COVID, que fueron 42, que fueron informados por los profesores jefes. La ayuda socioeconómica, que en este caso fueron 738 casos. Casos académicos, son los estudiantes que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando con ella, y una de las acciones también era llamado telefónico, por WhatsApp, y lo últimamente que hicimos fue visita domiciliaria. Y podemos llegar a 48 estudiantes y poder reintegrarlo de alguna forma para que ellos se puedan contactar con el colegio. Simplemente la relación personal. Las derivaciones externas fueron 33, y las atenciones psicológicas también externas con ayuda de una universidad fueron 17 personas las que pudieron ser atendidas. Tuvimos un total de casos de 997 estudiantes este primer semestre, y lo más probable es que este mismo plan de contingencia que vamos a llevar para el segundo semestre lo vamos a seguir proyectando. Entonces, eso ha sido bastante difícil, ha sido complejo. Es un poquito el resumen de lo que ha pasado, un poquito como de mi experiencia. Creo que también acá el apoyo fundamental son del equipo directivo hacia los encargados de convivencia escolar. Hasta el día de hoy mi equipo directivo ha sido un 7, entonces yo creo como mensaje principal a todos los directores que hoy día pueden estar, de verdad apoyen a su equipo. A veces los equipos de convivencia somos solitarios, a veces somos los malos de la película, y simplemente yo creo que la convivencia escolar es fundamental para el trabajo dentro de un colegio, y tal como dice una de las definiciones de la literatura, es generar un clima propicio para el aprendizaje. Yo creo que teniendo un buen clima de convivencia escolar, las percepciones del estudiante se modifican, cambian, y hay avances significativos en nuestro establecimiento. Así que eso. Muchas gracias. Buenísimo, Daniel. Muchas gracias por tu excelente exposición y nos dejas con llenos de dudas y de temas que presentar. Como lo hemos hecho siempre, vamos a hacer una pequeña ronda entonces con algunas preguntas a las que ustedes hicieron llegar. Quizás Diego también alcanzó a ver algunas de las que
se enviaron, pero yo simplemente les voy a hacer a Diego y a Daniel alguna de las preguntas, entonces hacemos una ronda antes de cerrar y poder tener un poco de interacción. Bueno, a Diego le llegaron muchas preguntas, pero me interesa resaltar algunas que me parecen muy importantes. Una de ellas es cómo hacer que todo lo que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje vinculados al crecimiento de la convivencia puedan entrar más a la sala de clase. Cómo dejar de que sean los parientes pobres. Se dice, es cierto lo que tú dices, que en el currículum están contenidos. Sin embargo, parecieran tener como un nivel menor. Entonces, ¿cómo se puede hacer para influir, para que adquieran un estatus mayor dentro, que se les entregue como una importancia mayor? Esa es una pregunta que te realizan. En la misma lógica se dice, bueno, ¿cómo hacemos que sea el profesor, la profesora y no el inspector quien vea el tema de convivencia? Que es como en la misma dirección, ¿no es cierto? Lo que te preguntan en esa dirección también. Otra pregunta que te realizan muy interesante tiene que ver con ¿qué crees tú que tiene que ocurrir en términos de convivencia para cuando ocurra el desconfinamiento? Ya que estamos ahora, hemos avanzado en varias comunas en región metropolitana, pero también en distintos lugares del país, por desgracia otras retroceden, pero algunas que avanzan, y empieza a verse como un mayor desconfinamiento. ¿Qué piensas tú que van a ser como los desafíos que se van a tener desde el punto de vista de convivencia? ¿Cómo el equipo de convivencia integrado, como tú dices, puede trabajar ese tema con los colegios y con los estudiantes? En la medida que salgamos de esta situación de tanto aislamiento y empecemos a reencontrarnos, ¿cómo puede ser ese reencuentro guiado, orientado, alentado desde el punto de vista de la convivencia escolar? Creo que ese es otro tema muy importante que te realizan. Y te dejaría una tercera pregunta. Tiene que ver con cómo enfrentar las situaciones límite. Y aquí al menos te nombraron algunas, te nombraron del tema de, por ejemplo, los duelos, la cesantía, la deserción escolar. Pero quizás el duelo puede ser la situación más dura de todas y que puede ser interesante. Te diría esas tres. Y a Daniel, para dar al tiro las preguntas, también se le hicieron muchos comentarios, se elogió mucho tu presentación, Daniel, y al menos quedaron algunas preguntas más concretas. Por ejemplo, aparentemente llamó mucho la atención lo que tú contabas de un consejo escolar dedicado íntegramente una vez al mes al tema de convivencia. Quizás podrías ahondar en eso. ¿Cómo es ese consejo escolar? Tú dices que no se tratan casos puntuales ahí, sino que ese puede ser una clave además para hacer esta conexión entre que los docentes trabajen más el tema de convivencia. Entonces quizás sería bueno que ilustrara cómo son esos consejos escolares que a ustedes les toca animar, esos consejos de profesores que a ustedes les toca animar una vez al mes. ¿Qué tipo de temas surgen? ¿Cuáles son los temas con los cuales logran trabajar en esa dirección? Y lo mismo también fue muy interesante, otro tema que trataste con muy fuertemente fue este tema de las redes territoriales. Entonces la pregunta, hablaste mucho de las redes territoriales en el sentido de la conexión con servicios, ya con otros servicios o la solidaridad. Pero sería bueno saber si desde el punto de vista de la convivencia se organizan también con los otros establecimientos del sector algún tipo de trabajo en conjunto por parte de ustedes. ¿Hay temas de convivencia que trabajan como redes territoriales? Aparte de las redes como de solidaridad o de apoyo social que se hacen con el municipio, o también, ¿no es cierto?, con el consultorio. Esa sería también otra, insisto, son muchas preguntas las que surgieron, pero creo que ahí hay algunas que pueden ser muy interesantes tener un ratito para escucharlo un poco más a ustedes dos. Diego, y si quieres partes tú, Diego, y después Daniel. Ya, ok. Bueno, oye, gracias por las preguntas. ¿Cómo darle relevancia al tema, a los objetivos de aprendizaje transversales, al desarrollo personal y social, y a los temas de convivencia, a los equipos de convivencia? Bueno, para muchas escuelas se trata de un cambio cultural, es de un cambio como de paradigma, de cómo hemos hecho educación y cómo hemos implementado el proceso educativo. Entonces, no es fácil hacer cambios a nivel de paradigma.
Y yo te diría que la pista es que hay que construir visiones compartidas, es decir, tenemos que sentarnos a conversar respecto a este tema, hay que darle un tiempo a esa conversación, porque no es un tema que se vaya a resolver simplemente porque tú le dices a los profesores, por ejemplo, oiga, lean los objetivos de aprendizaje transversal que están en las bases curriculares, o porque les entregas el programa de orientación y les dices, mira, ahí está el programa de orientación, ahora léalo, planifique e implemente, ¿no? Lamentablemente ese tipo de práctica no te va a alcanzar para producir el nivel de cambio del que estamos hablando. Entonces yo te diría que hay que sentarse, hay que conversar sobre una visión compartida. Y la visión compartida tiene que ver fundamentalmente con cómo se produce el desarrollo y el aprendizaje de las personas en el contexto escolar. ¿Cómo se produce el desarrollo? ¿Cómo es que la escuela influye en el aprendizaje y en el desarrollo de los niños y de los jóvenes? Porque si exploras esa pregunta, te vas a dar cuenta que ese desarrollo y aprendizaje no ocurre solamente en el espacio instruccional, y que no ocurre solamente cuando el profesor está enseñando algo específico, sino que es una influencia mucho más grande, mucho más amplia y mucho más profunda. El profesor educa todo el tiempo en convivencia, en emociones, en valores, y esa influencia no está ocurriendo solamente de parte del profesor, sino que está ocurriendo en toda la institución, en todos los espacios, en todas las instancias. Entonces, por un lado, es construir una reflexión respecto a esto. ¿Cómo se produce el desarrollo de los niños y de los jóvenes en nuestra escuela? ¿En qué instancias? ¿En qué momentos? ¿De qué manera ocurre eso? Esta es una pregunta que es crucial. Si no despejas esa pregunta, bueno, va a seguir siendo poco relevante esto otro, porque el tema académico se lleva al conjunto de la atención. Y estando claro en eso, la siguiente pregunta, es algo, lo comenté ahí en la presentación, tiene que ver perfecto. ¿Y cuál es el tipo de desarrollo que queremos promover? Entonces, es este trabajo de cómo hacemos coherente el tipo de desarrollo con estos distintos elementos y factores que están influyendo. Entonces se trata un poco de ampliar la mirada, de reconocer que el espacio influye, que las relaciones influyen, que las metodologías influyen, que la forma en la que trabajamos el reglamento y la disciplina influye, que la manera en la que nos tratamos influye, la forma en la que damos las instrucciones, el tipo de evaluaciones que hacemos, la forma en la que ponemos las notas, el tipo de premios que damos, los reconocimientos que se hacen, los temas que se abordan en las reuniones, el tipo de reunión de apoderados que tenemos, qué pasa en esa reunión, cómo es la dinámica que se produce ahí. En el fondo hay que ir mirando cada una de esas instancias que son parte del dispositivo escolar, de este espacio cultural que es la escuela, y ir apretando pequeñas tuercas, ¿no es cierto? Y si queremos que la familia se sienta incluida en la escuela, que se sientan acogidos por la escuela, ¿cómo tienen que ser las reuniones de apoderados? Si queremos que la familia o los niños sientan que hay una valoración positiva, ¿cómo tiene que ser la entrevista con el apoderado? ¿Qué hay que poner en el informe de notas? ¿Qué comentario tengo que escribir como profesor? ¿Cómo tengo que retroalimentar? Te fijas, todas esas preguntas empiezan a surgir y empiezas a mirar todas estas como capas que tiene la experiencia escolar, y el desafío es ir haciéndolas coherente con el tipo de desarrollo que tú quieres promover o intencionar. Entonces yo te diría que lo que nos hace falta es una conversación de fondo. Es una conversación de fondo. Esto no se resuelve con un tips, no es una técnica, sino que es repensar, enriquecer y transformar la cultura escolar. Y por lo tanto son preguntas culturales, ¿te fijas? Y el modo en el que abordemos el tema tiene que ser coherente con lo que queremos producir también. Entonces, esto no es algo que te lo va a decir un experto. Lo que necesitamos es fortalecer a comunidades que reflexionan sobre este tema, que conversan al respecto, que toman decisiones, que teorizan, conceptualizan y luego aplican, ¿te fijas? Y que van monitoreando el proceso que ocurre. Pucha, es un cambio profundo, es un cambio profundo en la manera de entender la escuela. Ahora, ¿cuál es el asunto? Es que la escuela ya está influyendo desde su cultura, ¿ya? O sea, esto no es algo que haya que inventar, sino que esto ya está ocurriendo. Y el desafío de la gestión es hacer coherente esos distintos espacios de influencia. Entonces puedes partir por lo micro también, decir, digo, que vamos a mirar la reunión de apoderados, vamos a mirar la entrevista, vamos a mirar la hora de clase, vamos a mirar el patio. Ahí vi algunos comentarios de alguien que contaban que en sus recreos había muchos juegos violentos. Miremos el recreo, miremos la entrada y la salida al colegio, miremos el casino, y vamos mirando espacios, ¿te fijas? A partir de estas coordenadas que veíamos que tienen que ver con el tipo de desarrollo que se quiere producir. Es una reflexión de largo aliento, pero no es que los cambios los vas a ver en 15 años. Tú puedes empezar a hacer esta transformación en cada uno de los espacios o instancias de la escuela, y ahí, bueno, hay distintos puntos de partida, hay escuelas que tienen mucho más claro esto, hay escuelas que están más orientadas a un solo foco, en fin, va a depender mucho de cuál es tu punto de partida. Y junto a eso con el tema del regreso, ¿eh? En el fondo, lo que yo me pregunto es qué sensación, qué percepción queremos generar en la comunidad. ¿Queremos que los niños, por ejemplo, se sientan acogidos al volver?
que sientan que vuelven a un lugar al que pertenecen, que se sientan seguros, que se sientan contentos. Entonces la pregunta es, si queremos que sientan eso, ¿cuál es el tipo de experiencia que tenemos que trabajar? Ahora, para que los niños se sientan así, tenemos que trabajar para que los adultos nos sintamos así, pues, y eso significa que le vamos a tener que dedicar tiempo, fundamentalmente a conversar, a encontrarnos, a restablecer el vínculo presencial, vamos a tener que ir monitoreando. En el fondo, esto no se resuelve solamente con una encuesta, con un diagnóstico que nos diga que el 70% de la gente está muy ansiosa, porque ese es un dato, pero ¿qué significa estar muy ansioso? Para ti significa una cosa, para mí significa otra. Es un dato importante, pero vamos a tener que generar una cultura, espacios culturales, reuniones, una hora de clase, momentos, instancias, que sean coherentes con lo que queremos que pase con los niños, lo que queremos que pase con las familias, lo que queremos que pase con los adultos. Y de nuevo, yo creo que hay una pista que es súper interesante, es el tema de los modos de convivir. ¿Cómo se construye el regreso desde una participación democrática y colaborativa? ¿Cómo se construye el regreso desde una convivencia inclusiva? ¿Cómo se construye el desconfinamiento desde una resolución pacífica y dialogada de los conflictos? Porque en el fondo eso, que puede sonar como un poco abstracto, un poco teórico, es lo menos teórico que hay, es el tipo de relaciones que queremos que ocurra en nuestra comunidad. Entonces hay que juntarse a conversar con los apoderados, hay que hablar con los profesores, hay que hablar con los estudiantes. Esto no lo puede cocinar un grupo pequeño de la escuela y decir, mira, aquí está, este es el regreso. Yo creo que eso no va a funcionar, o te va a producir muchas tensiones, ¿no? Entonces, de nuevo, los modos de convivir te ofrecen pistas súper concretas sobre cómo hacerlo. Ahora, qué decisiones van a tomar depende mucho de las realidades de los territorios, depende de tu espacio físico, de tu infraestructura, de tu contexto, en fin. Bueno, las preguntas dan para harto más, pero quiero ser preciso. Y la última tiene que ver con esta de las situaciones límites, súper interesante. Quiero dar el ejemplo de la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad que tenemos los seres humanos para salir adelante de situaciones difíciles, para salir fortalecidos, para empezar de nuevo cuando hemos vivido una situación difícil, como la que estamos viviendo ahora. Que muchos dicen que estamos sufriendo y vamos a sufrir estrés postraumático después de toda esta tremenda experiencia que estamos viviendo. Bueno, ¿cómo se construye la resiliencia? La resiliencia requiere fundamentalmente de un vínculo. Entonces, ante una persona que está viviendo un duelo, una pérdida, una crisis, hay que reforzar el vínculo con esa persona. Y ahí las duplas, los profesores jefes, bueno, los directivos, los distintos actores de la escuela juegan un rol súper importante. Porque la relación tiene un efecto estabilizador en la persona. El mundo se puede estar desmoronando a mi lado, acá adentro también, pero tengo este vínculo, sé que cuento con alguien, y eso es un elemento que permite a la persona cohesionarse internamente y en un plazo, que puede ser más corto o más largo, depende de cada uno, volver a reestabilizarse y continuar con su vida de una manera más o menos armónica y equilibrada. Va a depender mucho de la experiencia. Entonces, ¿cómo se hace con las situaciones límites? Estar disponible, el vínculo, la relación, fortalecer ese punto es una respuesta que es fundamental. ¿Te fijas? No es un taller de resiliencia, no es un taller de empatía, es el vínculo. El vínculo es la forma que tenemos para influir. Ahora, no es el vínculo solamente que establecen las duplas, sino que los adultos de la comunidad educativa, los docentes, los directivos, los asistentes, tienen un rol en eso, ¿eh? También de tener la disponibilidad para poder establecer estas relaciones y de esa manera aportar un cierto equilibrio en una situación tan incierta, tan grande como la que estamos viviendo ahora, o como cosas que pasan en la vida. La vida tiene mucho de rupturas, de crisis, de problemas, etc. Entonces, yo diría que como que por ahí van algunas pistas, ¿no es cierto?, que se pueden dar para responder a estas preguntas, ¿sí? Eso, José. Gracias, Daniel. Perfecto. Bueno, para hablar un poquito más del consejo de los profesores, que es una de las acciones que nosotros realizamos, bueno, esto partió aproximadamente hace 2 años atrás, que efectivamente gracias también a quien el equipo de convivencia escolar luchó por un puesto ahí dentro de los consejos de profesores. Formalmente le pedimos como al director que nos diera como un día al mes para poder hablar de convivencia escolar con todos los profesores. Dentro de esas conversaciones, nosotros realizamos visiones compartidas. Hago una pregunta súper sencilla: ¿qué es convivencia escolar? Las visiones eran completamente distintas, algunos profesores no lo sabían, entonces de a poquito se fue trabajando, primero ponernos de acuerdo qué es lo que es la convivencia escolar. En otra ocasión hablamos del reglamento de convivencia escolar, y en otra ocasión empezamos a hablar de los modos de convivir. Entonces los modos de convivir
muchas veces lo íbamos trabajando, después lo íbamos conectando con la sesión anterior que teníamos, entonces así nosotros fuimos constantemente ir avanzando, que una vez al mes nosotros pudiéramos, no sé, como respirar, pudiéramos nosotros practicar, conversar, todo lo que tiene que ver con convivencia escolar. Porque antiguamente dentro del colegio, uno de los consejos de disciplina que se llamaba era simplemente informar casos de estudiantes. Y nosotros consideramos personalmente que eso uno lo podía mandar por correo electrónico y el profesor ya estaba informado. Pero faltaba como una instancia de relaciones interpersonales que nosotros pudiéramos hablar qué realmente pasa, cuáles son los protocolos de cuando se enfrenta a alguna situación puntual, qué es lo que pasa cuando un tipo de cultura también llega al colegio, que muchas veces los profesores teníamos como muchas rencillas entre nosotros. Oye, yo te mando un niño y tú lo traes inmediatamente para la sala, ¿por qué? Entonces nosotros ahí con los profesores teníamos que explicar que es un tema cultural, que el estudiante de tal forma, que por qué el estudiante tiene que estar perdiendo casi 40 o 50 minutos de clase. Entonces los profesores hoy día sería un vuelco dentro del colegio, y nosotros como que sentimos personalmente que los profesores se sumaron como también a este proyecto como de convivencia escolar. Los costó, sí, los costó mucho, pero acá, como lo dije al final de la presentación, el equipo directivo, sobre todo el director, ha hecho mucho hincapié en esto, ha creído en este proyecto como de formación del equipo de convivencia escolar, y el equipo y la dupla psicosocial aquí ha sido fundamental. O sea, para mí también, yo solo no podría haber hecho esto, simplemente también ellas dos realizamos en conjunto gestión de convivencia escolar pensada para aprendizaje esperado para toda la comunidad, no solamente para los estudiantes. Yo creo que ahí se profundiza un poquito más lo que es el consejo como de profesores de formas mensuales. Y la otra pregunta era más que nada de servicios territoriales, ¿ya? Redes, perdón, de redes. Efectivamente, nuestro colegio, tenemos 4 o 5 colegios que son muy parecidos al de nosotros, el mismo contexto, algunos municipales, otros particulares se han mencionado de básica, y la idea de nosotros es sumamente importante tener esa red también de conversaciones entre orientadoras y también psicólogas, ¿ya? A futuro, un proyecto que yo también lo tengo pensado hace mucho, pero yo creo que a lo mejor necesito mucha ayuda, es poder dentro de la comuna, a lo mejor es poder conformar un equipo de convivencia escolar comunal. Que esto sería como muy importante, que todos los equipos de convivencia escolar de la comuna pudiéramos a lo mejor poder trabajar visiones compartidas, pudiéramos trabajar muchos temas relacionados, porque nuestros estudiantes, por distintas razones, van trabajando mismo, se van cambiando de colegio, la dinámica es muy parecida. Entonces yo creo que la red que hoy día nosotros tenemos es básicamente de contención para los estudiantes, es porque existe conexiones y relaciones siempre entre los distintos duplas psicosociales de nuestro establecimiento. Y por eso uno tiene que ir un poquito siempre más allá y tratar de buscar otra experiencia. Yo soy bien busquilla en esto, busco otro colegio, me voy al colegio particular, bueno, mi señora también es profesora, me voy a su colegio y comparamos, y vemos que en realidad es distinta, pero yo creo que también importante es poder hacer conexiones y redes para poder promover y seguir aprendiendo. Hay que recordar que la convivencia escolar se enseña, pero también se aprende. Entonces yo creo que el colegio va funcionando bastante bien dentro de esa área. Excelente. Bueno, les agradecemos muchísimo, Diego Melero, Daniel Sotomayor, por esta tarde en que nos han compartido y viendo toda esta visión, ¿no es cierto?, de gestión integrada para la formación y convivencia escolar. Ha sido como el concepto madre, y ellos lo han, yo creo, desplegado muy bien con muchísimos ejemplos de cómo puede llevarse adecuadamente. Solo 2 temas finales. Uno primero, los dejamos desde ya invitados al próximo webinar. Ahora vamos a hacerlo, como les decía, una vez al mes. El próximo va a ser el miércoles 30 de septiembre a esta misma hora, a las 3:30 de la tarde. Vamos a hacer también vamos a seguir con esta serie en la cual vamos a seguir avanzando. Así que desde ya, si les interesa, pueden ir anotando en sus agendas esa fecha. Y la segunda, insistirles en algo que dije un poco la pasada, que es que Diego Melero mismo trabajó yo les contaba, en 3 libros, que son libros llenos de herramientas para la convivencia, para el trabajo en redes y para la mentoría. Todos esos libros y todos esos materiales ustedes los pueden descargar gratuitamente
en la página web que nosotros hemos creado, que se llama www.liderazgoeducativo.udp.cl. En esa página web ustedes pueden ir y buscar estos libros, descargarlos, están llenos de materiales y recursos para que justamente los puedan ir aplicando en su establecimiento e incorporar en su trabajo. Muchas gracias, Diego, Daniel, Francisca Zamorano, que estuvo apoyando, y Luis, que estuvieron apoyando detrás de cámara, y nos vemos, ¿no es cierto?, el 30 de septiembre nuevamente.